hermoso tema. Usted prometió para esta segunda parte algunos datos técnicos sobre los estudios que se realizaron a posterior del doctor, entre otros, ¿no? El doctor Pablo Grueber, don Pablo Grueber. Usted nos ilustrará al respecto para tener un poco más de precisión y sobre todo para, en mi caso, destacar la importancia de estos estudios que se vieron corroborados mucho tiempo después, con otras tecnologías, con otras, usted mismo lo nombraba hoy, con el Google Earth, por ejemplo, y que este hombre, con la tecnología de la época y su conocimiento, hizo un estudio bastante acertado por lo que he visto hasta ahora. Como usted dice, es bastante impresionante, si se me permite la palabra, ver cómo con los elementos disponibles de la ciencia en 1915 ha logrado Pablo Grueber obtener conclusiones que aún hoy todavía siguen siendo las más aceptadas. Había llegado en 1911 a instancias de Juan Keidel, jefe de sección de geología de aquel entonces, de aquella denominada Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, y ante el pedido de su director, el ingeniero Enrique Hermite, que vamos a hablar de él muchas veces porque está muy vinculado al tema petróleo, Plaza Winkle. Este año se cumplen 100 años del primer pozo. Seguramente vamos a hacer un programa sobre ese tema. También lo hemos nombrado cuando hablamos de la tragedia de la mina La Escondida. Estoy hablando del ingeniero Enrique Hermite, ¿no? No me recordaba. Entre marzo y abril hizo un trabajo de campo muy extenso. Tenemos la suerte de tener mucho material sobre ese trabajo y más que nada tenemos los dibujos que ha hecho, los mapas, donde él describe paso a paso cómo se fue desarrollando la tragedia y los orígenes. Él habla de que la creciente, esa gran cresca, tuvo variaciones de altura de entre 32 metros en los orígenes de la ruptura de ese dique natural hasta los últimos tramos cerca del Atlántico de 3 metros. Ya en el Atlántico se diluyó toda esa gran tromba de agua, se fue diluyendo. El océano Atlántico absorbió toda esa agua como si nada, haciendo pequeño la tragedia inconmensurable que provocó este aluvión. Calculó también la velocidad de las corrientes, de la velocidad del agua que llevaba en cada tramo. Eso lo hizo basándose en los restos de sedimento. Él lo fue estudiando a lo largo de toda la costa del río Colorado. Cuando el aluvión arrancó llevaba una velocidad de 20 kilómetros por hora. O sea, lo suficiente como para que una persona que corriera no pudiera hacer absolutamente nada. Imagínese 20 kilómetros por hora, una tromba de 32 metros. También variaba mucho... Por ahí en los primeros 20 metros yo algo puedo hacer, pero a partir del metro 21 me alcanzó. También variaba mucho el ancho del río, del valle, entonces hacía que en algunos lugares me llamó la atención de que la altura del agua fuese menor al tramo posterior, donde volvía a aumentar, y eso se debía a que los valles tenían distintas anchuras. El informe de Grueber, pasados 100 años, sigue teniendo vigencia, y es el que nos da la explicación. Grueber menciona que ese invierno de 1914 se había caracterizado por nevadas excepcionales, que ese año el deshielo posterior produjo una gran cantidad de desborde de los arroyos, ríos, hilos de agua que provenían de la cordillera neuquina y de la cordillera del sur de Mendoza. También calculó la longitud del lago, que nadie la sabía a ciencia cierta. La calculó en 21 kilómetros de largo. Usted sabe que una de las cosas que uno ve cuando llega a ese lugar, yo hace 8 años que pasé por ahí, intenté dar la vuelta desde Barrancas, quise llegar a Las Ovejas bordeando el río Barrancas. Se puede hacer ahí una ruta, no recuerdo bien si es la 56 o la 53, bueno, no me acuerdo bien. Obviamente una ruta que se puede transitar solo en determinados momentos del año. Cuando uno llega a la laguna Carilauquen, encuentra la marca sobre la montaña del nivel que tenía el lago anteriormente. Es lo primero que uno dice, wow, ¿qué es esa línea perfecta que hay en la montaña, horizontal, que va de cerro a cerro, en la misma posición, al mismo nivel? Lo consulté con pobladores, ahí está, hay varios parajes, recuerdo el paraje Guaracó, pero también está la zona Coyuco-Cochicó, que es una zona bastante olvidada de Neuquén. Prácticamente, le voy a decir, digo Coyuco-Cochicó, no la conoce nadie, y no es en desmedro de los habitantes del lugar, sino que a veces conocemos poco de la geografía de nuestra provincia.
Y esa línea me da así, me imagino en el lugar, o trato de imaginarme en el lugar, y esa línea estaría entre los 85 y 90 metros de altura. Sí, esa es la medida que marca Grueber, obviamente. Uno no la ha medido, claro, pero confía en que los datos... Bueno, ahora hay una aplicación que con el teléfono uno puede tomar medidas. Son elementos de los cuales se disponen ahora. Y que no disponía don Pablo en ese momento. No, sino a lo mejor se hubiera dado cuenta de que en el cálculo le había errado por unos centímetros nomás. Porque la verdad es que todos los estudios que ha hecho son muy precisos. Sí, bueno, han tenido correcciones mínimas a lo largo del tiempo, y estamos hablando que el último estudio se hizo en el 2011, si mal no recuerdo. Quiere decir que realmente es maravilloso el trabajo que realizó este hombre. Obviamente hizo una descripción, también entrevistó a la gente del lugar. El agua transportaba rocas, árboles, animales muertos. Todo eso fue formando un sedimento, también erosionó muchísimo el lugar. Cuando el río Barranca se junta con el río Grande, ahí se forma el río Colorado. El aluvión en esa parte, él la calculó en 9 metros de altura, y ahí ya estábamos a 95 kilómetros del lugar de la tragedia. Casi 100 kilómetros después, el agua todavía tenía una cantidad de metros de creciente importante. 1995 millones de metros cúbicos se estiman que cayeron, digamos, de ahí de la altura del lago. Sí, ese es el cálculo que hizo Grueber. El 30 de diciembre llega a lo que actualmente sería Puesto Hernández. En esa época también era Puesto Hernández. Era un puesto. Que también lo nombramos. Sí, lo nombramos cuando hicimos el programa de la mina de Ucamahuida. Puesto Hernández ya estaba a 150 kilómetros del lugar de la tragedia. Ahí le calcula Grueber 5 metros. La gente que vivía ahí en Puesto Hernández tuvo suerte, pudo escapar y ponerse a resguardo, porque la tromba de agua llegó al amanecer. La tromba de agua no llegaba silenciosa, llegaba haciendo mucho ruido. La gente se asustaba, miraba, y cuando observaba lo que se venía, corría hacia la barda. En 25 de mayo y en Catriel, las aguas llegaron el mismo día que llegaron a Puesto Hernández, pero a las 2 de la tarde. Ahí Grueber le calcula que iba el agua a 16 kilómetros por hora, ya iba aflojando, si podemos decir. O sea, de los 20 originales ya iba a 16. Pero con mucha altura todavía. Iba con bastante altura. Después, observando las descripciones que él hace de localidad por localidad, llegó a lo que es actual Desfiladero Bayo. Ahí había muchísimos cultivos, fue todo arrasado. Desfiladero Bayo, para que se ubique, sería de Rincón de los Sauces unos kilómetros hacia el este, no sé cuántos, unos 20. En lo que es actualmente Octavio Pico había una colonia agrícola. ¿Sabe lo que pasó con esa colonia agrícola? No quedó nada. En 25 de mayo el aluvión llevaba 5 metros de altura, el ancho del río pasó de 40 a 800 metros, falleció el 60% de la población, lo mismo que en Colonia Catriel. Colonia Catriel alcanzó los 6 metros con 40. Acuérdese que viene primero 25 de mayo, iba con 5 metros y sube 6 metros cuando pasa por Colonia Catriel. Mejor suerte tuvieron en la parte este de Río Negro, límite con La Pampa. Entre las estaciones Fortín 1 y Pichimahuida, el agua iba a 3 metros con 50, lo suficiente también para que no pudiera nadie subirse al techo. Ahí ya estamos hablando de lugares donde llegaba el ferrocarril. Cuando digo las estaciones, me refiero a las estaciones de ferrocarril. Desaparece la línea de telégrafos, desaparece gran parte de las vías de ferrocarril. Los terraplenes, por suerte, aguantaron, si no hubiera sido una tragedia, porque el ferrocarril que fue a llevar ayuda se vio desbordado por el agua y tuvieron que usar los botes que llevaban para auxiliar para escaparse del tren. Para escaparse del tren. Bueno, Río Colorado quedó bajo el agua. La estación Buena Parada, que está ahí a pocos kilómetros de Río Colorado, desapareció también del mapa. Quedó bajo 3 metros según los estudios de Grueber. Y así Grueber fue llevando el estudio indicando las posibles velocidades, los posibles metros de crecida de río. Sí, acá estoy leyendo que inclusive ahí en Nazcasubi, sí, ya llegando a Buenos Aires, vuelca una locomotora. Sí, bueno, levantó 100 kilómetros de vía. Claro. O sea, no fue chiste. Cuando se pone a estudiar la causa de ese aluvión, de esa ruptura, él dice que hay 2 tipos de embalses artificiales. Uno creado por lava, o sea, de origen volcánico, pero no observa lava en esa zona. Y el otro tipo son los derrumbes de la falda de los valles, por derrumbes de... ¿Cómo es la palabra? Cuando se derrumban... ¿Avalanchas? Por avalanchas. Él no observó rocas volcánicas, pero sí observó mucho recorrido de avalancha, incluso más estaba marcado en los cerros. El volumen de la avalancha llegó a cubrir una extensión de 4 a 5 kilómetros. Pudo precisar que la avalancha que creó
ese valle en el río Barrancas que provocó ese dique artificial provino de un cerro que se llama Cerro Pelán, que tiene 2.900 metros de altura sobre el nivel mar y tiene marcado una trayectoria de 450 metros como una gran cicatriz que lleva directo al lugar donde estaba el dique natural. También se habla de que como causa del aluvión pudo haber habido algún movimiento telúrico, o sea, algún sismo, pero tampoco se ha llegado a confirmar. No. Pudo haber ayudado, en todo caso, junto con la presión de la gran cantidad de agua, ¿no? Grueber calculó también el volumen del material de la avalancha, como ya dijimos, calculó la cantidad de metros lineales que ocupó y también calculó la edad en la cual ocurrió esa avalancha, no la edad exacta, eso no lo pudo hacer. Dijo entre 400 años y 2200 años. Esa es la edad de la avalancha. Ahí hace todo un informe técnico, se estaban utilizando técnicas que para la época eran muy avanzadas. Y nos está faltando tiempo, don Rodrigo. No, pero ya está, más o menos. No, yo digo, me falta tiempo inclusive porque no mencionamos la cantidad de hechos, digamos, la parte de las personas, muchos, sino una cuestión de tiempo, porque hubo realmente muchos hechos para reconocer, mucho heroísmo, muchas situaciones muy extremas. Pero bueno, el tiempo es tirano, don Rodrigo. ¿Sabe una cosa? Que no le dieron mucha importancia a este suceso en la época, a excepción obviamente de los territorios donde ocurrió. En Buenos Aires no le estaban dando mucha bolilla, si se me permite. Había otro hecho que ocupaba más a la prensa. ¿La Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, que en ese momento no era la Primera Guerra Mundial, era la Gran Guerra. El otro día lo dijimos, se llamó la Primera después que vino la Segunda. Sería muy bueno que la Segunda en realidad se llamara la Última. Porque si decimos la Segunda estamos dejando posibilidad que ocurra alguna más y eso no lo queremos. La guerra es una gran tragedia. Yo le comunico, amigo Rodrigo, que la cara del operador nos dice todo, siempre sobre la hora, y lo invito a que nos despidamos. Nos vamos a despedir y justo que estamos hablando de guerra, vamos a despedirnos con un tema musical que habla justamente de ese tema, de una guerra que ocurrió en ese momento, que fue la Gran Guerra. Al grito de guerra los hombres se matan. Estaba detenida la guerra prácticamente, los alemanes habían avanzado hasta el río Marne y comenzaba una larga guerra de trincheras. El que canta Silencio es nuestro amigo, el zorzal, Carlos Gardel. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran 5 hermanos, ella era una santa, eran 5 besos que cada mañana rozaba muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De cana muy blanca, eran 5 hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con 5 medallas que por 5 héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma,
el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano de madre que canta, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Petear.